Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería mostrar cómo funcionan estos sistemas de cables de alta tensión que tienen unos sistemas de damper. Esto, si lo vemos en este lado, vamos a ver que en la torre vienen unos pequeños pesos que están a un cuarto de distancia del cable. Se colocan los dampers y casi llegando a la misma torre. Lo podemos ver aquí. Cuando haga la edición se los mostraré en grande. Hay dos sistemas. Es este sistema que lo que hace es, cuando el viento está pasando por el cable, lo que va a hacer es que esa energía del cable que se está moviendo va a crear una onda, y esa onda se va a llamar una onda estacionaria, porque va a pasar de una torre a la otra torre, van a circular dentro de ese mismo cable, ida y vuelta cuando el viento está pasando. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Es que el cable en sí, esa energía de estarse moviendo, esos pequeños dampers van a absorber la energía, no del voltaje, sino la energía mecánica, la energía del cable que se está moviendo. Entonces, este sistema es un sistema mecánico para absorber las ondas que se están creando en el cable. Antiguamente, cuando los soldados pasaban por los puentes, se dieron cuenta de que habían casos cuando los soldados iban marchando, que el puente se caía. ¿Y qué es lo que sucedía? Es de que cuando el soldado iba marchando y iba dando un mismo tono, digamos, una misma longitud de onda, esa longitud de onda, cuando coincidía con la medida de retorno del largo del puente, poco a poco se iba incrementando, como si fuese cuando uno está hablando por un micrófono y el sonido del micrófono entra, otra vez sale por el parlante, otra vez ingresa ese mismo sonido y se va acoplando. Y cada vez se va haciendo más grande hasta llegar a ese sonido molesto. Esto es algo parecido, y en los puentes se llegaban a caer. Cuando llegaba a ese punto donde el soldado iba marcando el mismo compás y se iba autoalimentando, el puente, la estructura no lo iba a aguantar y el puente se caía. En audio tal vez no llegue a suceder, pero digamos en un caso extremo podría malograrse el sistema por ese acople. Esto mismo sucede aquí. Entonces, ¿cómo se activa estos dampers? Es con la energía que mueve ese cable. Y ese cable también se regula dependiendo la distancia que tiene. Van a vender esos dampers en varias medidas. Normalmente son menos de 10 Hz hasta un máximo normalmente de 250 Hz, que van a ser la distancia que tiene el cable y cuál va a ser normalmente el cuarto de onda. Porque si vemos en los cables de alta tensión, más o menos están colocados a un cuarto de distancia del siguiente poste, y hay uno que está bien pegado al, 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 al poste o a la torre de alta tensión. Vamos a verlo aquí, en esta torre que estamos aquí, y vamos a verlo cómo es. Si lo vemos en este lado, hay unos pequeños pesos, y si lo vemos en el lado contrario, también en la cámara casi no se ve, pero es un peso que se le pone al cable. Y es así como se controla esa energía. Esto lo podemos utilizar dentro de casa, y en los estudios de música se utilizan. Antiguamente, esa idea del puente que se caía o el micrófono que se acopla, normalmente se le ponen paneles de temperatura. Absorbe la energía y lo convierten en calor, y
de esa forma la onda la pueden apaciguar un poco. Pero cuando son ondas muy largas, como en el caso de estos cables, se utilizan mecánicamente paneles para absorber esa energía. ¿Y cómo se hacen? Por ejemplo, hay un ingeniero inglés que para hacer los estudios de música coloca las planchas o los paneles que son gigantes, como si fuesen unas paredes, las pone colgadas en el techo con unas cadenas para que tengan movimiento. Y ese movimiento absorbe la energía de las frecuencias graves. Y eso lo que son dos teorías que normalmente uno va a ver, que hay una teoría que lo que hace es que ningún objeto del estudio se mueva. Digamos, a las puertas se le pone arena dentro del marco para que la puerta no tenga movimiento. Las lunas se le ponen unos vidrios bien gruesos para que el vidrio no vibre. A todas las cosas móviles se le pone lo más pesado posible para que sea fijo y no tenga ningún movimiento. Y hay otro sistema, otra forma de pensarlo, que es lo contrario. Los paneles se mueven, lo podríamos colgar del techo y que tengan movimiento. Las puertas y los vidrios no son tan gruesos porque cuando uno ve el coeficiente digamos, de absorción y lo que vendría a ser contrario de reflejo del vidrio, esto depende de qué tan grueso y qué tan fijo está pegado al marco. Entonces podemos hacer que ese mismo vidrio pueda absorber energía, pueda reflejar energía o pueda transmitir energía. Dependiendo cómo se usa, es que va a funcionar de una forma diferente. Y lo tenemos que tener en cuenta cuando vemos los problemas que tenemos en casa para poder controlar la acústica dentro de casa y tener un mejor sonido y disfrutar, digamos, el sonido del estéreo. Por eso, utilizando un sistema parecido a esto, que son los damper, ¿no? Que vendría a ser algo muy parecido también en la Fórmula 1, también se utilizaba antes, cuando el auto iba vibrando, se le ponía, no era un amortiguador, que también a los amortiguadores se les llaman damper, pero no era un amortiguador en sí, sino que iba con la frecuencia del movimiento del propio chasis. Entonces uno aprovechaba el movimiento del chasis para poder, digamos, seleccionar un punto donde ese damper funcione. En el caso de los autos, lo que hace es absorber casi toda la energía posible a través de los resortes y los amortiguadores. Pero los dampers normalmente se utilizan a ciertas frecuencias. Se los explicaré poco a poco en otros videos, pero tienen que tener en cuenta de que este sistema se utiliza mucho en los cables de alta tensión. Nos vemos en el siguiente video. Chao, gracias.